Maldita efedrina, una sustancia asociada con el narcotráfico que salpica al poder desde hace varios años. Esta vez, la denuncia de Gómez Centurión sobre los 12 barriles encontrados en Ezeiza y los cruces con Patricia Bullrich volvieron a poner el tema en el centro de la polémica. Efedrina, la palabra más temida de la política. Aparece esto, digamos, como si fuera una novedad, y nosotros lo que queremos decir es que la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo había avisado con meses de anticipación, desde el mes de mayo. Lo suspenden a Gómez Centurión. Gómez Centurión se va a la casa. Él estuvo de viaje la semana anterior de que lo suspendan. Le habían acumulado en su despacho mucha documentación. Esa documentación se la llevó a la casa. Se encuentra con un sobre. Abre el sobre y se encuentra dentro un mapa de Ezeiza. El licenciado Gómez Centurión se presentó en el juzgado donde se tramita la causa de la efedrina con una denuncia. Luis Rodríguez ve ese mapa, ve esa carta, que es un anónimo, y dice, vamos a allanar. Lo que sorprende es que del 2011 está eso ahí. Desde el año 2011, sí, esa mercadería estaba interdictada por la aduana. Por lo tanto, a Aeropuertos Argentina 2000, que es el depositario, nosotros no tenemos ninguna facultad más que ponerle un techo. Vean el documento que ustedes pusieron en pantalla. Sí, es muy evidente. Tiene. 23 de junio de 2016. Ese es un documento que publica la aduana argentina. Usted lo que nos está diciendo es que esto es muy evidente. Sí, que esto se sabía desde junio, como mínimo. Se ve que no le había llegado a Gómez Centurión las actuaciones del organismo en el que él estaba. No sabía lo que se estaba haciendo. Una nota de Claudio Saboya, un aval para Carrió que complica a Bullrich. Digo, acá tenés una de las internas más feroces que están en el gobierno, entre Bullrich y Centurión. Yo no tengo ninguna disputa con él. Lo que sí quiero es que el Estado argentino sea serio. Y nosotros somos serios al decir, esto ya se sabía, había un procedimiento, y el procedimiento lo había llevado a la institución que dirigía Gómez Centurión. Lo cierto es que la aduana de Gómez Centurión hizo cosas muy valiosas. La doctora Carrió lo avaló, ¿eh? Sí, bueno, Lito me llamó un día, me preguntó y me dio un gran apoyo. Tuit de Juan Cruz Sanz. El segundo de Bullrich, Eugenio Bursaco, llamó a Gómez Centurión y lo felicitó. Linda interna. Lo vi varias veces al licenciado Gómez Centurión. Nosotros encontramos un interlocutor que nunca antes habíamos tenido. Gómez Centurión, obviamente metió, antes de que lo saquen, los dedos en el enchufe en Ezeiza. La banda que más fuerza hizo, porque además tiene la capacidad operativa para hacerlo, fue Ezeiza. Tratar de sacar los viejos operadores de Ezeiza. Recapitulando un poquito para atrás también con el tema de la efedrina, en la Argentina se dispara de manera abismal la importación de efedrina sin que nadie tome nota de esto. Eso hizo que se desatara una pelea tremenda entre Granero, que era el titular de la Cedronar, y Aníbal Fernández, que se echan la culpa mutuamente. El tema de los precursores químicos, tanto efedrina como cocaína, Granero le rendía cuentas a Aníbal Fernández. ¿Y José Granero, que era su superior, tuvo connivencia política con Aníbal Fernández o no? No, al contrario. Eran enemigos públicos, lo sabe todo el mundo. Todo se corta de golpe con el triple crimen, cuyo autor intelectual, supuestamente, es Pérez Corradi, que ha sido extraditado. ¿El autor intelectual del triple crimen? No. Sebastián Forza, Damián Ferrón, Leopoldo Vina aparecían de esa manera en un descampado. Estamos convencidos que la muerte de estos jóvenes se dio en el mercado de la efedrina, disputa de mercado, deuda financiera y revancha personal. Pérez Corradi había prometido contar todo, hasta ahora no ha contado absolutamente nada. ¿Usted cree que tuvo protección del gobierno anterior para evitar que usted volviera a la Argentina y contara todo esto? Sí, es mejor que no aparezca porque vamos a estar todos salpicados. Bueno, a ver, el tema es muy denso, muy profundo y se suma a lo que pasó en San Martín, que es escandaloso. Jonathan, buenas noches. Eso es lo más importante, que se cayó el relato del país de tránsito. Esto que nos vendieron durante 8, 12 años, que es muy grave. Nos dijeron, tranquilo, no pasa nada. Este es un país de tránsito, la droga pasa por acá, viene del norte y después la mandamos a Europa, a Estados Unidos, a África. Hoy secuestraron, Santiago, 3.700 kilos de precursores químicos para hacer 4 toneladas de cocaína en un depósito de San Martín, 7 kilos de carbonato de sodio, 400 kilos de hidróxido de sodio, 23 kilos de amoníaco, 1.300 kilos de ácido clorhídrico, 300 kilos de soda cáustica.
Entonces, hubo un gobierno, el anterior, que nos decía, textual, Aníbal Fernández, 13 del 10 del 2015, el año pasado, no hace mucho. Argentina es un país de tránsito, no hay producción. La situación no es tan grave como la plantean los medios, nosotros. Sergio Berni. Chicos, ese fue el tema de la campaña. Bueno. El tema de la campaña, en definitiva, y el tema que llega a la derrota, al oficialismo en aquel entonces, ¿fue este? Fue el narcotráfico. Fue el narcotráfico. Sergio Berni, 17 del 2 del 2014. Todavía no estaba muy en tema. Estas cosas muchas veces están sobredimensionadas por los medios. Objetivamente, en la Argentina no se produce droga. Y lo último, Capitanich, cuando era jefe de gabinete. El Papa Francisco escribe un mail donde dice, ojalá estemos a tiempo de evitar la mexicanización de Argentina. ¿Se acuerdan que se armó mucho lío? Escándalo. Respuesta de Capitanich. A través de Vera. Exactamente. Sí. No me parece relevante lo que dijo el Papa. El primer país consumidor de droga es Estados Unidos. ¿Entendés lo que pasó? Durante 8 o 12 años se dijo, este es un tema secundario en la Argentina. Ahora se cayó el relato y está apareciendo todo esto. Sánchez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Te escucho. ¿Cómo estás? Bueno, en realidad es un poco lo que venían diciendo ustedes. Un poco no, es cierto. Y la Argentina, como cualquier otro país, a partir de la producción de drogas sintéticas, se puede convertir en un país productor. Lo único que necesitas es que las sustancias para la producción de drogas sintéticas entren, que se pueda tener connivencia con gran parte de las autoridades del Estado, sean políticas o sean judiciales, y la Argentina cambió su rol en el negocio ilegal del narcotráfico en el mundo. Siempre fue, o tradicionalmente fue, un país fuerte, de fuerte tránsito y de mediano consumo. Termina siendo un país de relativamente alto consumo con territorialización de la disputa por la distribución del narcotráfico, el narcomenudeo. Lo vivimos todos. Yo recuerdo una vez sentado acá en este mismo lugar, Berni sentado allá enojándose conmigo porque yo dije eso. Ustedes lo deben recordar, a esto que dice Johnny. Entonces, cuando todas las máximas autoridades encargadas de combatir, de perseguir, de minimizar, de poner a raya, porque el narcotráfico existe en todos lados, ahora acá se lo invitó. Entonces, hay que hacer mucho para poder desarmar. A mí no me importa la interna en el gobierno, me importa que cada uno haga lo que tiene que hacer. Hoy lo decía en otro programa, la administración pública se maneja por escrito. Es decir, si la PSA, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se lo informó a la aduana lo tuvo que haber tenido por escrito en su momento, se sabe cuándo se notificó el titular de la aduana, se debe saber qué se hizo, porque acá no es me dijo o te dije, es por escrito, siempre. Entonces, lo bueno, acá está Clara, el otro día lo estuvimos conversando con ella, lo bueno es que hoy este tema está arriba de la mesa, está en la agenda. Todos tienen que ser responsables de poder hacer su parte. Pero la interna no sé si es menor, Fernando, porque yo coincido con la descripción que hacían acá respecto de lo que pasó durante los años del kirchnerismo, que claramente rozan lo delictivo. De hecho, hay exfuncionarios procesados en estas investigaciones. Pero hoy el tema es tan serio que no amerita una interna en el gobierno. La verdad es que todavía no se entiende muy bien por qué la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sale a decir que la PCA ya tenía la información y que entonces Gómez Centurión dijo que a través de un anónimo la había recibido después de hacer un peinado, digamos, de las distintas zonas donde podría estar la efedrina, un mapa, un plano con la ubicación exacta de estos containers. Después Bullrich lo desmiente. La verdad que el tema es demasiado serio. Esperen porque tenemos un testimonio de Pablo Giles, que es ex agente de la PSA, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, obviamente. ¿No? Esto fue entre el periodo del 96 y el 2012, justamente. Te escucho, buenas noches. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo a ver, Santiago? Te comento, yo ingresé a la Policía Aeronáutica Nacional en el año 96. En ese momento era, como bien dijiste, Policía Aeronáutica Nacional. El 2005, con el caso de las valijas de Sadar Wings, que se enviado estupefacientes a Barajas, España, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional fue intervenida la Policía Aeronáutica y se conformó la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En principio, el personal de la PSA, tanto personal civil y policial, recibimos con beneplácito, digamos, la noticia, porque de alguna manera una de las cosas que se ofrecían, que se prometían, era que se iba a rejerarquizar el personal, que se iba a reconocer los méritos y la trayectoria de la gente. El tema puntualmente es que esto no fue así. Lo que pasa que, como estábamos en una plena intervención, consideramos de que era un proceso largo y tedioso, y que, digamos, la incertidumbre y la inestabilidad que había en ese momento iba a llevar un tiempo hasta que se acomodaran las cosas. El asunto es que en cierto momento, con el devenir del tiempo, empezamos a ver de que en lo particular y con muchos compañeros,
que se empezaron a perpetrar de alguna manera un plan sistemático de violencia y de persecución laboral. Es más, violencia y persecución institucional, que principalmente los objetivos era el personal antiguo ya con experiencia y trayectoria en la institución. Es así que... Pero sí. Para pasar un poco más en limpio todo esto, ¿no? Sí. ¿En algún momento viste algo que te llamó la atención? ¿Cómo es el manejo? ¿Cómo era el trabajo de ustedes? En realidad nosotros tenemos jurisdicción en los aeropuertos de todo el país, aeródromos. Obviamente somos policías las 24 horas, no únicamente en jurisdicción aeroportuaria, pero se puede decir que PCA, la PAN, se circunscribía específicamente en los aeropuertos. Es más, la Policía Aeronáutica Nacional para algunos ni siquiera era conocida. Cuando vos les decías la PAN, ¿y qué es? ¿Es la policía que está en el aeropuerto? Los que están vestidos de blanco. ¿Sí? No, ¿Y hay posibilidad de que el narcotráfico siga su camino, siga su recorrido sin connivencia de la PCA? Entiendo que el rol de la PCA es un rol fundamental en lo que es el control del narcotráfico. Pero no nos olvidemos que la jurisdicción aeroportuaria, los aeropuertos, intervienen, es un pequeño mundo. Intervienen muchos organismos estatales, tenemos SENASA, tenemos Migraciones, Interpol, la CIDE. ¿La CIDE? Claro, ahí es un tema importante, ¿no? La CIDE en ese entramado. Pero si hay uno que no está de alguna manera arreglado, entongado, como se dice en la jerga... No necesariamente. ¿No? No necesariamente, porque a veces, vamos a ver con el caso puntual de aduana. Aduana tiene una jurisdicción específica y tiene atribuciones específicas otorgadas por ley, y la PCA otra. Lo que no quita de que con la cercanía que hay no se puedan enterar mutuamente de lo que hace uno y lo que hace otro. Pero siempre hubo de alguna manera un trato ameno y buen diálogo entre los diferentes organismos. A partir del 2005, como te decía recién, empezamos a vivenciar y a tener la experiencia de muchos compañeros que de golpe empezaban con licencias psicológicas, sumarios administrativos, sanciones. ¿Por qué motivo? ¿Cómo? ¿Por qué motivo? Los más variados. Hay gente que, por ejemplo, antes de 2005, yo estoy seguro, no tenemos acceso a las estadísticas y a los números, obviamente. Eso lo debe tener seguramente el Ministerio de Seguridad de la Nación, que nos gustaría realmente saberlo. No había tantos casos de partes psiquiátricos y psicológicos, licencias médicas, como se produjeron a partir del 2005 hasta el 2015 que finalizó la gestión kirchnerista. Entendemos de que hubo un plan sistemático, una triangulación entre lo que es las autoridades del gabinete clínico de la institución, recursos humanos y los servicios jurídicos de la misma PCA, que eran tendientes a de alguna manera separar a ciertas personas para producir... Liberar la zona, como se dice. Claro. Separar a funcionarios. No sabíamos hasta este momento cuáles eran los fines de toda esta hace un punto. A ver, Luis, buenas noches. Explícame un poco cómo es el manejo. Porque la droga sigue un curso, sigue un camino, un recorrido, y para eso hay mucha gente que participa. Mirá, o que por lo menos tiene que mirar hacia otro lado, ¿no? Lo que pasó con la Policía Aeronáutica, que terminó allanando cuevas en el microcentro, la Gendarmería terminó retirándose de las fronteras. Es decir, hubo que, primero, no zona liberada, país liberado, al abrir la frontera. Las pistas de clandestinas, la no radarización del país, es decir, poner prioridad en otras áreas del presupuesto y menos en lo que más se necesitaba. En el nombramiento de determinados jueces y de determinada policía, fíjate hoy que este papelón de la efedrina me hace acordar a la triple fuga. Lo que está pasando con el Ministerio de Seguridad, con la aduana, con la Policía de Santa Fe, que la Bullrich no le manda a los gendarmes porque quiere que la Policía de Santa Fe se someta al Ministerio de Seguridad, las diferencias que tiene con Bursaco su segundo, todo eso es una prolongación del caos que hay. Vos si hoy no tenés trabajando conjunto para combatir este flagelo, a la aduana, a la FIP, porque se necesita la parte informática, a la Policía Aeronáutica, a la Prefectura, a la Gendarmería en las fronteras, a la Policía Federal, porque es un delito federal. No vas a solucionar este problema, es muy alta la corrupción, está muy grande, y por otro lado, los funcionarios que se han nombrado en algunas áreas quedan muy pequeños para esta tarea. Clara, buenas noches. Buenas noches. Te escucho. Se está conociendo toda la verdad. Ahora estamos viendo lo que se dijo tanto tiempo, ¿no? Bueno, hace 10 años, Elisa Carrió, y creo que hay que rendirle un homenaje, decía estas cosas y le decían que estaba loca. Sí. Acá la sociedad y todos debemos recordar que por lo menos hace 10 años, porque yo la invitaba a televisión,
y ella hablaba de estos temas y le decían la loca. Y nadie se indignó por eso. Pero te voy a dar un dato. Hoy estuve hablando con el juez, un juez que fue amenazado, él y su familia, que estuvo en el caso Segovia, este narcotraficante que está preso en el 2008-2009. Me dijo que Segovia solo, con el negocio de la efedrina, movió y mueve un negocio de 2.900 millones de dólares. ¿Te imaginas la capacidad de coimear, de penetrar en la justicia y en la política que tienen 2.900 millones de dólares? La Argentina ha tenido una línea Southern Winds, una línea aérea que después descubrimos que era una línea para narcotraficantes, que tenía subsidios a los combustibles votada por la Cámara de Diputados de la Argentina. Que transportaba al mismo muerto ese avión. ¿Te acordás el cajón del muerto que llevaban la droga? Era el mismo muerto que iba y venía. Y esa... fue un escándalo. El cajón. Tenía subsidios. Sí, votada por el Congreso. Y Segovia, perdón, lo de Segovia te conté una anécdota. Él compartió en 2008 el mismo pabellón que se había inaugurado, que Aníbal Fernández los mandó ahí, a Rafa Diceo, la barra de Boca, vecinos de la celda de Mario Segovia. Cuando Mario Segovia consigue el celular, empieza a manejar toda la efedrina en Rosario, la siguió manejando. Pero los había puesto en un compromiso a los barras de Boca porque venían requisas y todo el tipo tenía protección, hasta que lo agarraron del cuello a Segovia para que entregara el celular. Pero te digo, la interna que había ahí, yo lo conté entre los muros, esa historia de barras de Boca enemistados con Mario Segovia, el tipo manejando esos 2.900 millones de dólares, Diceo no tenía la menor idea. Terminaron arreglando que Segovia les daba jugos y todo que ellos repartían con la población del penal para quedar bien. Sí, por favor. Está Miguel Ángel Toma, que es ex titular de la CIDE, ¿no? Así es. ¿Y qué sabe? ¿Qué nos puede decir, Toma? Bueno, en primer lugar que la historia del aeropuerto de Seiza es muy larga y viene, quiero recordarles, de la época de Cadaza. ¿Recuerdan? Alfredo Yabrán y toda la sospecha que ya se había generado en aquella época sobre el tráfico ilegal de todo tipo de contrabando, incluido la droga. En aquel momento todavía de muy baja intensidad o proporción, pero se hablaba de contrabando de armas, etcétera. Yo recuerdo haber presidido la comisión donde interpelamos en el Congreso a Alfredo Yabrán, a partir de lo cual empezó a ponerse en evidencia y manifestándose lo que esa especie de caja negra que era el aeropuerto de Seiza y la empresa de Cadaza. Eso fue desarmado, se disuelve en aquel momento, como señalaba el señor recién, la PAN se va a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Pero era muy contradictoria esta política del kirchnerismo, porque al mismo tiempo que se desarticulaba una estructura, se financiaba, como bien dijo Clara Mariño, a Saderwin. Es decir, era una de cal y una de arena. Recordemos que Saderwin tenía una ruta que se llamaba Tacna-Córdoba. ¿Saben dónde queda Tacna? Es el corazón de la producción de la cocaína. De la cocaína. Tacna, Córdoba. Y de Córdoba iba ¿a dónde? A Madrid. ¿Y cómo lo justificaba, Miguel? ¿Cómo justificaba que era una línea que de golpe todo el mundo se le ocurrió viajar de Córdoba a Tacna? ¿Era un éxito? Subsidiada, autorizada por Ricardo Jaime. Autorizada por Jaime. No, el argumento fue cómico para justificar la línea, porque decían que viajaban muchas empleadas domésticas peruanas que se usaba mucho y el avión iba vacío. Esa era la excusa. La excusa. ¿Sabes? Entonces, sí. Sí, Miguel. No, digo, mientras se hacía... Y fíjense ustedes, ¿en qué se mandaban las valijas de cocaína desde Córdoba a Madrid? En valija diplomática. Claro. ¿Cómo se descubre? Se descubre porque en el carrusel sigue girando y nadie la va a retirar porque la inteligencia española sabía perfectamente lo que estaba pasando y no compartía la información con Argentina porque tenía enormes sospechas de que las estructuras de seguridad en la Argentina estaban perforadas. Santiago, iban a poner en hagamos un punto porque vamos a ver lo que sucedía hoy finalmente, ¿no? Lo que encontraron en este depósito narco en San Martín. Escandalosas las imágenes y uno empieza ahora a dimensionar lo que es la magnitud del problema, ¿no? Ver para creer, mirá. Secuestraron más de 3.000 kilos de precursores químicos para fabricar 4.000 kilos de cocaína. Está caracterizado, y ustedes están viendo allí el material
donde estaba, en Toneles. Esto fue en Moreno y San Martín, una tarea investigativa que comenzó en 2015. Y para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es uno de los operativos contra los precursores químicos más grande de la historia y que se conozca hasta el momento. Ustedes están viendo allí que está la Prefectura Naval Argentina, la que encabezó este procedimiento. Vuelvo a repetir, 3.700 kilos de sustancias químicas empleadas para la producción de cocaína. Con eso se hacen 4 toneladas de cocaína. Claro, o sea, pensemos esto, el negocio tremendo en que se transforman esos precursores, porque transforman luego esto en 4.000 kilos de cocaína. Yo no tengo ni idea cuál es el valor de lo que puede ser un kilo, pero estamos hablando de una suma... Sí, millonaria. Sí, por favor. Esto es lo que marcamos recién, 4 toneladas de cocaína. No es que se descubrieron, sino se descubrieron los precursores para hacerla. Reforzando lo que decía Clara, que nos llamaba la atención ese número, 2.900 millones de dólares de los negocios de Segovia. ¿Por qué? ¿De dónde saca la guita Pérez Corradi para pagarle a abogados tan caros como Broidman? Que vos, cuando vino Broidman, le preguntaste, vos tenés pinta de ser un abogado caro. Se compraba la efedrina china a $50 el kilo. Se vendía a $4.000 el kilo. Estamos hablando de gente que sacó del país 15 toneladas, 10 toneladas, 8 toneladas. Se volvieron multimega millonarios, obviamente con complicidad del Ministerio de Seguridad, de la CIDE, de la PCA, de la Cedronar y de la aduana. Carrió, en la denuncia que hace, en la ampliación de denuncia que comparte con Gómez Centurión, dice que la FIP de Chegaray cobraba coimas para sacar la efedrina a México. El problema no era cómo entraba, porque entraba porque era legal en ese momento, hasta 2010 que se corta. Las coimas, dice Carrió en la denuncia, se pagaban dólar cash. ¿Dónde? En el mercado central. ¿Dónde? En depósitos fiscales. Y marca, y acá se va a empezar a poner turbia la cosa, 2 dueños de depósitos apuntados. El Cholo Palmieri, exjugador de Boca, ex dirigente de Boca, cercano al Coti Nocili, Angelici, y Luis el Gallego Álvarez. Un solo dato. Álvarez manejó en 2001 Droguería Austral y tenía como empleados a Mario Martín López Magallanes, detenido por el crimen de Unicenter, y a Ricky Martínez, el papá de Mariano Martínez, condenado a 4 años por tráfico de efedrina. Hay que ver no solo la aduana, esto, lo otro, sino dónde se guardaba la efedrina. Sí, Luis, no, a propósito de lo que decía Toma, de los embajadores y demás, ayer hablando con Gabriel Flores, compañero de Giles, decía que había un acuerdo tácito en los aeropuertos para no controlar a los funcionarios durante el gobierno anterior, que podían pasar con cualquier tipo de valija. ¿Es así? Puntualmente, de ese acuerdo tácito no sabemos nosotros, a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que la PCA se instauró de alguna manera un sistema de terror por el cual los funcionarios, que también son personas, los funcionarios policiales que son personas y necesitan de su trabajo y de su fuente laboral para darle de comer a su familia, muchas veces estaban condicionados en realmente cumplir las funciones como corresponden. Porque si primero contamos con que hay una capacitación deficiente del efectivo que está en un control. Por ejemplo, sin ir más lejos, me voy a poner como ejemplo. Yo ingresé el año 1996 y desde que ingresé jamás hice un curso de ingreso a la Policía Aeronáutica Nacional. Yo me fui capacitando paulatinamente porque estaba en el Departamento de Instrucción y Perfeccionamiento de la Fuerza, que manejábamos y coordinábamos los cursos, pero en la institución, desde antes, y entiendo que también a partir del 2005 con el kirchnerismo, el tema de la capacitación de los efectivos siempre ocupó un segundo lugar. Pero Pablo, hace un punto, porque la verdad que vos tenés mucho para contar. Fueron muchos años en lugar clave. ¿A quién respondés cuando hay alguien que... cuando hay algunas cosas cuando hay que mirar para otro lado? ¿Quién estaba arriba tuyo cuando te decía, bueno, vos venís para acá, vos venís, y vos te empezaste a dar cuenta que de alguna manera te iban corriendo poco a poco, ¿no? Marcelo Saín. Y hubo un vaciamiento de actividad. ¿A quién dijiste, Luis? Marcelo Saín. Era el hombre fuerte. Marcelo Saín fue el interventor, el primer interventor de la Policía Aeronáutica Nacional, que desembarcó en Ezeiza. La verdad que primero pensábamos que era una persona de buena fe, que iba a hacer algo bueno para la gente, para el personal. Con el devenir del tiempo nos dimos cuenta de que no era tan así. De hecho, hoy día muchos efectivos con mucha antigüedad han quedado desplazados, rejerarquizado con grados irrisorios
Y tenemos gente que jamás en otro momento reunía las condiciones ocupando lugares emblemáticos con altos cargos y sueldos. ¿Sabes en qué pienso? ¿Se acuerdan de ese caso tan mediático de Antonelli Wilson? Sí, claro. Sí. Cuando Luján del Puc allá en esa valija que la terminan corriendo. Claro. Fue un escándalo eso. E intentaron todo el tiempo callarla. Bueno, hasta Sí, la la amenazaron de callaron. muerte en su momento. La callaron, Sí. después cambió la declaración. Ajá. ¿Sabes cuál es el problema? Sí, por favor. El problema es que el efectivo, creo que no únicamente en la Policía Aeronáutica Nacional, sino en cualquier institución policial o fuerza federal, no está preparado completamente para cumplir el rol policial de punta a punta. Es como que sabe cumplir ciertos roles específicos. Y cuando cumple el rol de intervención en una primera instancia, automáticamente se tiene que pasar a otra instancia, que sería en este caso la comisaría, el escribiente, que es el que termina de perfeccionar o de completar el procedimiento. Si el efectivo, ya sea el agente recién ingresado, no conoce cuál es su función y todas las herramientas y cómo debe proceder de punta a punta, siempre vamos a tener falencias en seguridad. Vos ingresaste en el año 1996. En noviembre de 96. Sí. ¿En algún momento, en qué año, en qué momento vos te diste cuenta que algo raro había cambiado? Yo me di cuenta casi inmediatamente cuando empezó la intervención. ¿Año? ¿Cómo? ¿En qué año? Y intervino el 2005, cuando se empezaron a sacar actividades, funciones, se produjeron nombramientos informales de palabra, donde Juan Pérez pasaba a ser jefe de tal área sin ninguna designación formal, contrario a la ley. Dijimos, acá hay algo raro. ¿Qué pasa? Que terminaron utilizando los mismos efectivos de planta permanente para que de alguna manera funcionaran, ¿sí?, para separar y aislar a la gente que no era obsecuente o funcional a las políticas de las nuevas autoridades. A ver si, Luis, pasámoslo limpio. Lo que te está diciendo es que a determinadas horas, que fue un error con Antonio Wilson, no estaban ellos. Había otras personas que no estaban nombradas reemplazando la función. Recordemos que lo de Antonio Wilson fue una de las valijas de tantas, ¿no? Acuérdense el vuelo que salió del Palomar con los hijos del brigadier con cocaína. Miret. Y de casualidad. Los Juliá. ¿Se acuerdan los Juliá? Juliá, Sí, perdón. para el primero de año. Sí. Claro. ¿Por qué ese vuelo fue descubierto y no los 20 anteriores? Porque ese fue un trabajo por cuenta propia. Hubo 19 vuelos antes que estaban coordinados, que llegaron a destino felizmente. Con ese trabajo lo iban a hacer los Juliá, retiraban, ganaban $20 millones con ese viaje. Y no iban a trabajar más haciendo lo que hacían. O sea, 19 vuelos no se descubrieron, se descubrió el único para hacer. Se habla permanentemente del tema de inseguridad, cómo se hace para revertir. Hasta que no se tome en serio las políticas de personal de las fuerzas federales, las fuerzas policiales, fuerzas armadas y de seguridad, principalmente fuerzas de seguridad, porque son los que se encargan de la seguridad interior. Hasta que no se tome realmente, seriamente, las políticas del personal y con planes de capacitación completos, confeccionados por personas idóneas, o sea, no se va a revertir el tema de inseguridad en ningún ámbito, ni en provincia, ni en nación, ni en ningún otro ámbito. Pero perdón, no es solo cuestión de capacitación, porque uno en algún momento también, y son todos ustedes bravos, no son ningunos tímidos como para no tomar determinaciones y saber de qué lado uno se pone. ¿Sabes cuál? Habrá mucha gente que habrá logrado también... ¿Sabes lo que pasa, Pablo? Es tanta el dinero, tanta la plata. Por eso debe haber una... el poder de corromper es absoluto. Es como dice Clara. Es como dice Clara. Cuando digamos, se le ha dado tanta impunidad y ha avanzado tanto y se mueve el narcotráfico con tanto poder que han comprado todo lo que ha querido. Así Obviamente que hay un poder superior que habilita pero acá todo. hay un tema que es central, que está bordeando permanentemente acá el señor, que es la responsabilidad política. Porque esto es lo que yo quiero marcar. Que es indelegable la responsabilidad política de quien conduce las instituciones. Porque Luján del Puc fue lo peor que le podía pasar como imagen al resto de la PCA, porque cuando descubre, en función de hacer su tarea, descubre una de las tantas valijas, porque eran muchas más, termina siendo perseguida y prácticamente denostada. Amenazada de muerte. Amenazada de muerte. ¿Cuál era el mensaje mafioso y de quién? El mensaje mafioso era la estructura de la fuerza de seguridad, de parte del poder político, porque le habían descubierto el negocio. Perdón, Miguel Ángel, fue algo más horroroso lo de Del Puc, porque si hubiera sido eso, la persecución, estamos contando
algo lógico en un país donde se persigue y se amenaza. Donde la política es la mafia. Se lo iba bailando por un sueño, no jodamos, no nos olvidemos esa parte de la historia de lo que era la Argentina tan laxa en todo. Bueno, por eso fue su vida, su decisión. No, pero te quiero decir que estamos hablando de un no le dimos la trascendencia total. Y la hicimos famosa para ir a puede ir a bailando en un sueño y no por las denuncias. Bueno, igual la abogada de López terminó en el mismo... Lo que digo es, rescatando un poco lo que decía Miguel, de la responsabilidad política, institucional, hablamos mucho de la PCA, hablamos mucho de la aduana. ¿Qué pasó con el RENAR, el Registro Nacional de Armas que controlaba Aníbal Fernández a través de Andrés Meissner, una persona muy cercana a Aníbal por Quilmes? Porque hay varios mails, uno de Pérez Corradi, muy corto, que dice: ¿me puedes empacar la efedrina como pólvora? Así, esto es a China. Porque la pólvora necesita algunos controles especiales aquí. Y ahí obtengo el producto. ¿Eso es posible? Respuesta desde China. Claro, tranquilo, podemos poner la opción de pólvora, no es problema. También tenemos MDMA, hielo, coca. ¿Puede ayudarnos a venderlo? Tal vez podamos hacer negocios a futuro, le contesta el tipo desde China. El RENAR hacía pasar la efedrina como pólvora. Alguna vez lo hemos comentado. Pero pará, voy a lo que decía recién Luis. Es cierto que ante semejante hecho que estaba denunciando en su momento Manuel Luján del PUC, hubo una sociedad que miró hacia otro lado y no le dio mayor trascendencia. Y todos los legisladores, porque nosotros siempre contamos que en el año 2008 se intentó hacer la ley de precursores químicos para limitar justamente el ingreso de efedrina de Argentina, que usa la industria farmacéutica, pero en una cantidad limitada. Acá ingresaron 40.000 kilos más de los que la industria farmacéutica necesitaba. Y yo le preguntaba justamente a Fernando Sánchez, porque en el año 2008 se empezó a poner esa limitación que yo lo contaba siempre, la legisladora disidente del PJ salteño, Sonia Escudero, trae el proyecto. Aníbal Fernández lo frena. Y recién hoy, 8 años después, se está discutiendo en el Congreso y todavía no se aprobó. ¿No es cierto? Están ahí. Sánchez, es así. En realidad es una modificación a las leyes, tanto de estupefacientes como algunas otras normas especiales, para cubrir un bache legal que permitía que sea difícil la persecución del desvío de efedrina. Porque la efedrina, como otras tantas sustancias, es de uso lícito y también de uso ilícito. Ahora, el uso lícito tiene una cantidad limitada, volumen razonable. Y en el caso de la efedrina es más fácil de detectar todavía, lo que decías recién vos, porque se usa en muy pocas cantidades. Lo que pasó es que en realidad, en vez de empezar a importarse o seguir importándose 1 tonelada, se pasó a importar 20 toneladas firmado por la autoridad, más todo lo que se contrabandeaba disfrazado de otro tipo de importaciones, más lo que se pasaba sin declarar nada. Efectivamente, durante todos estos años de gobierno kirchnerista, siempre se intentó que esa modificación de la ley definida en precursores químicos nunca salga. Salió con media sanción hace pocos días del Senado. Esta semana sacamos dictamen de la Comisión de Seguridad, la que yo estoy, y se va a tratar. Pero Fernando, creo que todos fuimos cómplices. Santiago. Directo o indirectamente, todos fuimos cómplices porque después del triple crimen, después de María Luján del PUC también, había cosas que se sabían que pasaban, digamos, lo que el otro día se descubrió en la aduana, de toda la vida se sabe. Sí, Santiago, pero vos sabés que... ¿Por qué la sociedad no saltó antes? ¿Qué pasó? Yo siempre digo lo mismo. Y bueno, porque la sociedad es muy plural, la sociedad somos muchas personas, la sociedad decide por distintos factores, pero yo te voy a decir algo. Como vos decías, creo que la provincia de Buenos Aires fundamentalmente se perdió porque la sociedad tomó conciencia del avance del narcotráfico y la violencia que eso genera. Punto 1. Es decir, la sociedad hizo que no le importaba porque decidía mirar para otro lado, pero a su vez a la noche tenía miedo. Bueno, pasaron los años, cada vez el miedo era más insoportable, ya no podías salir a tu casa. La provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe están tomadas. Entonces, hubo un cambio de la sociedad que generó un cambio político. Ahora, no todos miramos para otro lado. Vos recién contabas la iniciativa que había tenido una senadora de Salta de otro partido. Yo denuncié el financiamiento de la campaña de Cristina Fernández de Kirchner. Y era una cosa obvia. Era una cuestión de agarrar un papel que estaba publicado en la Cámara Nacional Electoral, mirar los nombres de quienes estaban aportando, y eran todos de la mafia de los medicamentos de la efedrina. ¿Sabés cuándo hicimos la denuncia? Año 2008. El mismo año del triple crimen. Un año después de que Cristina Fernández de Kirchner se convierta en presidenta. ¿Sabés cuántos años tardaron en la justicia para poder procesar a esa gente? 9. 8. Hasta hace unos meses. Hasta hace unos meses. Cristina terminó su segundo mandato, ganó por más votos todavía y todavía se sigue investigando. El lavado de dinero proveniente del narcotráfico, de la defraudación pública, en una campaña electoral presidencial. Sí, Jorge. Ahí empezó la cadena de encubrimiento de la provincia de Buenos Aires sobre el tema de la efedrina.
en el triple crimen, porque la provincia de Buenos Aires investigó, juzgó y condenó por un crimen común a los 3. Siendo que estaba subyacente el tema de la... Nunca lo vinculó. Nunca lo vinculó. Y todos sabían que era un crimen por droga. Yo, y con todo respeto a Clara, no fue la doctora Carrió la única. Nosotros denunciamos esto. Yo no dije la única, no. Fue la primera, digo, no sé si la primera, pero por lo menos nosotros no hemos tenido la posibilidad de tomar estado mediático. Pero incluso, fíjate, si la justicia va a fondo con lo que pasó hoy en San Martín, van a encontrar muchos nombres que nosotros denunciamos con el caso Candela. Igual, yo voy a decir algo que me contaron el otro día y me pareció tan gráfico, porque hay mucha careteada con este tema. Me dijeron que mucha gente me dice, ¿vos te crees que ver en contra de lo que pasa en el conurbano? Recién decías, la provincia está tomada. Cuando esos mismos tienen que combatirla, son los que mandan a buscar después a su dealer de turno lo que consumen. Es muy careta el discurso, y yo creo que acá muchos han mirado durante mucho tiempo para otro lado, porque acá las mismas madres del Paco denuncian dónde están los kioscos, todos los vecinos saben dónde se venden, por años ha pasado esto, pero no solamente el gobierno anterior, desde mucho más lejos viene, y no se hace nada, y pasan los gobiernos y cada vez es por la situación. Pero, sí, Mariano, por favor. Un dato que hasta ahora es desconocido. Recién hablaban del vuelo Tacna-Córdoba que tenía Southern Wings y aquel vuelo fue descubierto por la CIDE de aquel momento, por un agente de la CIDE de aquel momento, que lo informó en una asamblea, en un consejo, donde estaban las autoridades del Cedronar, que dirigía José Granero, y todas las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales. Después, eso salió publicado. Tuve el privilegio de dar la noticia yo en aquel momento, año 2006, en el diario La Nación. Después de ese descubrimiento, unos meses después, ese agente fue echado de la CIDE. Mejor dicho, le dijeron que se tenía que ir a Trelew. Él no podía, por familia, por una serie de cosas, y terminó renunciando con un fuertísimo apriete de las autoridades kirchneristas de la CIDE de aquel momento. Sí, claro. No, yo decía que el tema de la complicidad política no tiene 8 o 9 años, tiene 20 años. Total. Recordemos al brigadier Echegoyen en la década del 90, que estaba en el lugar donde hoy está, o estaba Gómez Centurión, que fue suicidado. Sí. Apareció muerto, yo recuerdo... 3 semanas antes de morir, yo lo entrevisté y me dijo, Clara, yo estoy sentado en una silla eléctrica. 3 semanas después apareció muerto. Década del 90. Hablando de un minuto, Miguel. Yo coincido con lo que acaba de decir Clara, pero la verdad es que todo lo que estamos hablando, que es gravísimo realmente, es consecuencia de que existió un gobierno nacional que permitió que se diera este estado de situación. La verdad es que el gobierno del kirchnerismo permitió que pasara absolutamente todo lo que estamos diciendo. El gobierno nacional anterior tomó la decisión de permitir que pasaran estas cosas. Igual todos fueron flojos ustedes. ¿Cómo? Igual todos ustedes, yo comprendo lo que dice Fernando, creo que a la sociedad le falta información y que la gente desconoce. Hasta hoy muchos ni deben saber qué es efedrina, pseudoefedrina y todo este tipo de cosas. Pero ustedes como dirigentes, hace 1000 años que están en las cámaras, tenemos Senado, tenemos diputados, tenemos gobernadores, tenemos 84.900 cargos que salen carísimos y pareciera que hoy hablamos de un país que solamente lo conoce Carrió, Sánchez, Jorge, 4 o 5 locos que denunciaban. A ver, estas situaciones fueron denunciadas por muchos de nosotros. Nosotros mismos viajamos. Pero no alcanza con denunciar si la justicia no funciona. Miguel, calle, plaza, movimiento, concientizar a la gente. Está bien, pero la verdad es que había... Santiago, pero vos como habitante, la señora o el señor que lo está viendo, ¿qué puede hacer? Nada, le tomaron al hijo, se lo llenaron de Paco. Algunas madres están desesperadas porque los chicos son soldaditos. Están esperando que alguno de todos ustedes, y no sos vos el único, Miguel, alguno de todos ustedes tome alguna medida. Bueno, pero hay la sociedad de Rosario es ejemplar, salir a la calle, pero no tiene que salir la sociedad para que se despabilen. Tienen que reaccionar ustedes, porque hoy nos sentamos y contamos, che, Aníbal Fernández, che, Garay, che, la efedrina, che, los tachos. Hoy en San Martín y en Moreno, en este doble procedimiento, el vecindario, saben que creían que esos bidones con un líquido azul eran elementos de limpieza que se vendían sueltos por la crisis. La gente no tiene la más mínima idea que es un precursor y que atrás de eso hay una mafia. Sabe que hay ladrones, sabe que hay violadores, sabe que hemos en un estado de locura. Pero ustedes tienen una información calificada, Miguel. Bueno, pero está bien. A ver, desde la oposición, la verdad, Pablo, la verdad es que esto se denunció en reiteradas oportunidades.
como se dice acá, la doctora Carrió, otros partidos, muchos hemos denunciado esta situación. Pero había un poder ejecutivo, había una mayoría en el Congreso que la verdad que impedía que avanzáramos en este tipo de cuestiones. Ahora, hoy una justicia que no actuaba. Hoy estamos en una situación distinta. Hoy el país está en una situación distinta. Bueno, pero si ganaba... Hoy estamos discutiendo estas cosas porque ha cambiado si ganaba el gobierno. Scioli, ¿qué hacíamos? Llegamos igual. Y claro, yo contando creo que sí. cosas. Ah, bueno, mirá, ganó Por Scioli. suerte la sociedad tomó la decisión, a lo mejor, es que no, chicos, por esto también, un minuto. para que empezaran a cambiar las Este cosas. tema fue crucial en las elecciones. Fue crucial. Bueno, el Papa de hecho, intervino por este tema. fue histórico lo que pasó en la provincia de Buenos Aires y el hecho de que apareciera una candidata no tan conocida por la provincia como María Eugenia Vidal y que rápidamente tomara, la verdad que conocimiento público cuál era su propuesta, su proyecto de provincia que quería futuro, y la gente lo empezó a escuchar cada vez más, es porque veía la contracara del temor que tenían con respecto al narcotráfico. Era el tema de las drogas, mira, los curas en el barrio. Aníbal Fernández era el peor candidato posible elegido por el peronismo, por el kirchnerismo. Nunca se entendió la decisión de elegir a Aníbal Fernández porque había ninguneado la inseguridad con la famosa frase que ya repetimos 40 veces y ninguneado el narcotráfico, porque decía, no, es un país detrás. Los dos temas que más le importaban al bonaerense, Aníbal Fernández los despreciaba. Por el contrario, Felipe Solá y María Eugenia Vidal, que eran los dos rivales, lo subían, y te acordás cómo era la campaña. Votá droga o votá a Solá. ¿Se acuerdan que venían los de Cambiemos Acá y el eslogan era, o un latiguillo tenían, si vos tuvieses un hijo, ¿quién querés que te lo cuide? Claro, por eso, votá droga o votanos a nosotros. Pero perdón, Santiago, también seamos sinceros. El señor Aníbal Fernández durante largo tiempo lideró la encuesta. Ganó su interna. Más allá que el señor Domínguez diga que hubo trampa o algo por el estilo. Ganó su interna. Un programa periodístico. La nota que le hace a Martín Lanata fue determinante para que comience su descenso. No fue ni como consecuencia de una investigación de la justicia, de una denuncia que lo llenó al señor Aníbal Fernández de problemas. Hubo una denuncia periodística que alertó a la población. Diana Conti me reconoció en una charla que era verdad lo que contábamos acá, que en muchas parroquias o iglesias del Gran Buenos Aires se reunían mujeres a hacer cadena de oración para que gane María Eugenia Vidal del pánico que le tenían a Fernández por lo que vieron en televisión. Pero es que esa denuncia que toma un estado mediático en plena campaña lo enfoca a 15 días antes de las elecciones. 15 días antes, pero no tanto como un supuesto líder de una banda narco, sino como el artífice detrás de la ejecución de 3 supuestos delincuentes que se habían cortado. Forza, Vina... ¿Pero a raíz de qué? Está bien. A raíz pero de en ningún la momento, disputa por el mercado de momento se analiza el peso de Aníbal Fernández dentro de un sistema delincuencial de tráfico de drogas. Digamos, la efedrina a la gente común, digamos, es muy lejana. A nosotros nos pega el Paco. El chico que viene, te roba y te pega un tiro... Uno piensa, fumó Paco, no estuvo pensando en un precursor químico, en efedrina ni nada. Lo que nosotros estamos hablando ahora justamente son todos casos que, recién lo decía Luis muy claro, se cortaron solos. A estos 3 los matan porque se cortaron solos. A los hermanos Juliá también los encuentran porque se cortaron solos. Yo creo que para esa otra pata lo que necesitamos es que la justicia actúe. A ver, un minuto. Escuchemos un minuto a Pablo Giles, ex agente de la PSA, por favor. Yo lo que quería decir que acá hay un tema que me parece que se está escapando y que hace rato que no se pone sobre la mesa, que es puntualmente que el personal policial, ya sea de cualquier fuerza, primero se está fallando con el proceso de selección de las personas, ¿sí? En segundo lugar, se está fallando con los programas de preparación y de capacitación de los efectivos. Y tercero, de que el personal no tiene ningún órgano, ningún verdadero órgano extrapoder, ¿sí?, que vele fielmente por los derechos del personal. Entonces, ustedes, si tienen personas, efectivos, funcionarios que están desprotegidos y que cuando hagan un procedimiento va a quedar solo declarando ante la justicia y va a quedar a la deriva o preventivamente va a ser sumariado y se le va a cortar los saberes, esa persona no va a querer hacer nada. Y tecnología también. Y tecnología, también. Pero le tienen que dar respaldo, el Estado le tiene que dar respaldo pleno para que el efectivo pueda proceder. Si no, vamos a lo más mediático e inmediato. Comparemos cómo funciona la policía en Estados Unidos y cómo funciona la policía en Argentina. Comparemos programas como Ser
policías en acción y vemos cómo funcionan los Lo que pasa es que, Pablo, no es la policía solamente, es el sistema. Es el sistema. Pero ¿qué pasa? Hay que poner sobre la mesa de que el personal tiene que estar representado, pero por verdaderos representantes del personal policial, que vele por las garantías del personal. Nosotros, por ejemplo, en este momento, si tenemos algún problema, que somos sumariados o procesados por X, los órganos extra poder, entre comillas, que nos tienen que representar y nos tienen que defender, se encuentran dentro de la misma órbita del Poder Ejecutivo. O sea, tenemos la Dirección de Control Policial, tenemos la Dirección de Sumarios Administrativos para el personal civil y tenemos la Defensoría del Policía, que depende de toda esa estructura. Entonces, ¿cómo a mí me va a defender cuando en realidad todos saben de que hay funcionarios que fueron colocados por el mismo gobierno y que están en el Ministerio de Seguridad, en la PCA y los diferentes órganos de control que tienen que defender al personal? Santiago, siguiendo la línea, una cuestión que me parece muy importante y que acá no hemos tocado para nada, porque con esto del caretaje parece que hay áreas que no se abordan cuando tratamos este problema. Hemos hablado de la justicia, hemos hablado de la policía, de la inteligencia, de los jueces. ¿Por qué no hablamos de los empresarios, de los grandes laboratorios? ¿Ustedes se creen por casualidad que pasar de 3 toneladas a 40... Hay alguien que pone la firma, claro. Era solamente la farmacita esa que tenía Ferrón, Fernández Vina. No, señores, acá nos está hablando de quiénes son las empresas que hicieron las grandes importaciones de efedrina. ¿Por qué no hablamos de los empresarios? Pero, perdón, ¿puedo acá hay seguir una una cosa? responsabilidad objetiva. ¿Vos escuchaste algún laboratorio que estuviera detrás de esto? Bueno, son todos pichi. Completando ¿Cómo haces para traer? Es lo que dice uno de los profesores. Es lo que siempre